Bueno, querida familia, después de este tiempo maravilloso que hemos pasado, como cada sábado, ¿no? Donde pasamos ese tiempo de testimonio, ese tiempo de acción de gracia, tan necesario. Tan necesario porque nos edificamos los unos a los otros. Hemos visto, ¿no? Como Dios provee grandemente. Cuando verdaderamente entregamos nuestro corazón, Dios se manifiesta en esos milagros cotidianos. Vemos cómo Dios también trae, por medio de los hermanos, palabra, ¿no? Palabra de aliento a la iglesia, palabra tan necesaria, mis queridos hermanos. Y cómo no, vamos a continuar en este día tan especial. Todos los sábados son especiales. Cada vez que nos congregamos, ya sea sábado, sea domingo, cada vez que nos congregamos un día muy especial. Por cuanto donde están, dice la Escritura, 2 o 3 congregados en mi nombre, la presencia de Dios está en medio de ella. Y creemos y sabemos que Él está en medio de nosotros. Y no solamente eso, sino que estamos ante una gran nube de testigos. Lo sabías, ¿verdad? El reino de los cielos está ahora mismo observándolo. Los ángeles están participando de esta reunión. Así que tenemos ahora que vamos a comenzar con la palabra de Dios, a que seamos buenos oidores. Me encanta cuando nuestro Señor Jesucristo decía, el que tenga oídos para oír, oiga. ¿Por qué? Porque en nosotros hay una responsabilidad. Hay una responsabilidad de mi parte de prepararme el sermón, ¿verdad? De prepararme la predicación, de traer esa palabra, ser sensible a la guía, a la dirección del Espíritu Santo para traer esa palabra que el pueblo necesita. No es siempre la que yo quiero traer, porque en muchas ocasiones Dios me pone una palabra, pero resulta que al poco me dice, no, esa era para ti. Ahora la del pueblo te la voy a dar aparte, ¿no? Pero también hay una responsabilidad para los que estamos sentados. Estamos, porque yo he estado muchísimas veces sentado ahí en ese lugar. Responsabilidad de estar bien atentos, de tener los oídos prestos. Siempre Dios tiene una palabra. Siempre Dios tiene ese maná del cielo. No solo de pan vive el hombre, sino toda palabra que sale de la boca de Dios. Y hoy, mis queridos hermanos, nos hemos reunido, estamos tan guapos con estos jerseys rojos, aunque yo parezco un embutido, ¿no? Estamos tan guapos con estos jerseys rojos y estamos celebrando como familia, ¿el qué? El nacimiento, la Navidad, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el motivo de que estemos en esta noche tan especial y te animaría a que estés especialmente radiante, especialmente contento. Porque es muy, muy importante, mis queridos hermanos, por cuanto vemos que en el Antiguo Testamento ya se guardaba la fiesta, ¿verdad? Se guardaba la fiesta y agradaba a Dios que guardáramos la fiesta. Las fiestas eran simplemente momentos señalados en el calendario judío donde hacían memoria de cosas que había hecho Dios. Y no lo hacían de cualquier manera. La hacían recordándole como motivo de festejos. Por lo tanto, nosotros, mis queridos hermanos, tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que recordar, y estamos recordando en este día, y no solamente nosotros, sino el resto del mundo, estamos recordando de que el mismo Dios hizo hombre. Y vino a habitar entre nosotros. Amén. Pues bueno, mis queridos hermanos, la predicación del día de hoy lleva por título Haz lugar para Jesús en tu Navidad. Como dije, haz lugar para Jesús en tu Navidad. Y no quisiera olvidarme, ya que mi hermano me lo chivó, no voy a ser tan listo, de saludar a aquellos que nos siguen de distintos lugares del mundo, desde Colombia, con nuestra queridísima iglesia Quimbaya, que bueno, es su pastor, que está al frente y bueno, que dentro de poco, Dios mediante el año que viene lo veremos aquí por España. Saludar también a tantos desde Canarias, a tantos que nos siguen y no solamente nos siguen, sino que nos apoyan. Nos apoyan principalmente con oración para que esta tierra, que dice que es dura, pero yo creo que no. Yo creo que no hay nada duro para el Señor. Para que esta tierra sea ganada y continuada para Cristo. Frío sí es, eso es verdad. Aquí parece nada, no hace frío, ¿verdad? Comparado como, ¿verdad, Manuel? Comparado como era antes, que la nieve era medio metro. Como me dicen a mí en el barrio, me dicen a mí en el pueblo. Dice, bueno, antes la nieve era así, medio metro te tirabas para atrás. Hoy en día ya no cae apenas nieve. Pues nada, el título de la predicación del día de hoy, ¿cuál es? Marco? Haz lugar para Jesús en tu Navidad. Perfecto, y vamos a tener como texto de referencia el Evangelio según San Lucas capítulo 2. Y vamos a ir automáticamente a la lectura de la palabra. El Evangelio según San Lucas capítulo 2 y vamos a leer de los versículos 1 al 7. Unos versículos muy conocidos por todos nosotros y que se repite
y se hace memoria en esta fecha. Pero antes, mis queridos hermanos, quisiera comenzar, como siempre, orando. Padre amado, bendito Dios de los cielos, te damos muchísimas gracias, Dios mío, por el privilegio que tenemos de tener tu palabra, Señor, a nuestro alcance, Dios mío, de poder presentarnos delante de tu santa presencia, sabiendo que tu Espíritu Santo es el que trae convencimiento, el que nos redarguye, bendito Dios de los cielos. Amado Padre, bendito Dios, prepáranos, Señor. Utiliza estos labios extremadamente torpes, amado Padre, desata mi lengua, Señor. Llénalos de esa palabra rema, Dios mío, y sé tú también agudizando los oídos, Señor, de tu pueblo, Dios mío. Que seamos un pueblo sabio, entendido, retenedores de la palabra del Señor, Dios mío. Y no solamente retenedores, sino hacedores de toda ella, Dios mío. Te ruego, Dios mío, que esta tu palabra, Dios mío, alcance, Señor, esos corazones ya predispuestos, labrados, como así el labrador labra la tierra para recibir la semilla. Sea el Espíritu Santo labrando nuestros corazones para recibir esta palabra, Dios mío. Y te rogaría, Dios mío, si haya hallado gracia delante de tus ojos, Dios mío, que no produjera fruto ni al 30 ni al 60, sino al 100 por uno, Dios mío. Bendito Dios, te ruego, Señor, una doble porción de tu Espíritu Santo, Dios mío. En el nombre de Jesús. Amén y amén y amén. Así dice la Escritura. Es que aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. ¿Quién? Todo el mundo, ¿verdad? Recuerda, una pista. Este primer censo hizo siendo Cireno gobernador de Siria. E iban todos para ser empadronados. ¿Quiénes iban? Todos para ser empadronados. Perfecto. Cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Aconteció que estando ellos allí se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había, recuérdalo bien, no había lugar para ellos en el mesón. Hoy, mis queridos hermanos, celebramos junto a todo el mundo en muy pocos días, ya nos quedan días, ¿no?, para la Nochebuena, para la noche de Navidad, un acontecimiento que marcó la humanidad. Un acontecimiento que, pese a quien le pese, marcó un antes y un después de la historia. Porque hay un antes y un después de Cristo. Es más, nuestro calendario es antes y después de Cristo. Y este acontecimiento en nosotros, mis queridos hermanos, que es el nacimiento de nuestro Señor y Salvador. Ese que sería el Mesías, tantas veces prometido desde el Antiguo Testamento, el cual vendría al mundo para rescatar a la humanidad, es decir, a todos nosotros, de la condenación del pecado. Es muy interesante el nacimiento del Señor. También por la manera en que sucedió. El Rey de Reyes y Señor de Señores tuvo un nacimiento, por decirlo de alguna manera, un poco fuera de lo normal, incluso para la época, para aquellos tiempos. Pero la verdad es que Dios siempre, mis queridos hermanos, y en eso yo creo que todos podríamos levantar la mano, siempre ha sorprendido a la humanidad. Y en la mayoría de las veces, por no decir en todas, la manera en que Dios actúa para la mente humana, es decir, para nuestro corto raciocinio, en muchas ocasiones simplemente no parece que no tuviera sentido. Pero hoy analizaremos un poco el acontecimiento y vamos a ver cómo el Dios y Padre manifiesta su voluntad en todo momento y también, cómo no, a través de este maravilloso acontecimiento, a través del nacimiento, de la venida al mundo y del nacimiento y de la forma en que nació nuestro Señor Jesucristo. En esta lectura bíblica que acabamos de leer, ¿verdad?, que encontramos en el Evangelio según San Lucas, capítulo 2, de los versículos 1 a 7, habla que en aquellos tiempos previos, es decir, con anterioridad al nacimiento de nuestro Señor Jesús, dice que el emperador romano Augusto César ordenó que todos, por eso hacía hincapié en todos, ¿no?, todos el mundo fuese empadronado.
En otras palabras, que se levantara un censo de la población que en ese momento había en el imperio. Y para tal efecto, todas las personas deberían de hacerlo en el lugar donde ellos habían nacido. Nosotros hoy en día nos podemos censar allí donde vivimos, ¿verdad? Podemos arreglar y ir al ayuntamiento. Nosotros que venimos de Canarias, por ejemplo, nos empadronábamos cuando estábamos en Canarias, hemos venido aquí a Asturias y nos empadronábamos en Asturias. Pero en aquella época había que empadronarse, había que volver a la ciudad de origen paterno. Es por eso, y no es por otra cosa, que José, junto a María, emprende ese viaje desde Galilea, más concretamente desde la ciudad de Nazaret, hasta Belén de Judá. Un viaje, mis queridos hermanos, de 156 kilómetros. Para nosotros puede parecer un viaje sencillo, ¿verdad? Nos tomaría 1 hora y media de coche, tranquilamente, 2 horas de coche. Pero recuerda, mis queridos hermanos, que ellos iban por caminos, la mayoría de las veces ni siquiera pavimentados. Era una auténtica prueba de resistencia, fue una auténtica prueba de resistencia para esta joven pareja. Y más, mis queridos hermanos, todas aquellas que han sido madres, ¿verdad? Y más, en la condición en la cual tuvo que viajar María, embarazada de nuestro Señor y Salvador. Precisamente es en Belén donde se había dicho, se había profetizado siglos atrás, muchos siglos atrás, de que nacería el Mesías prometido. Como así leemos, por ejemplo, en Miqueas capítulo 5, versículo 2, donde dice, pero tú, Belén Éfrata, que quiere decir Éfrata, quiere decir fructífera, pequeña para estar entre las familias de Judá. De ti saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, es decir, que no conoce ni principio de días, desde los días de la eternidad. Belén, mi amado hermano, como sabes, fue el lugar donde nació el rey David también. Y su descendencia, de su descendencia, habría de nacer el que sería el rey de reyes, el Señor de señores. Pero recordamos cómo esta pareja cuando llega a Belén resulta que no encuentran lugar para hospedarse en ese mesón. Aunque la Biblia, mis queridos hermanos, te invito a que leas en profundidad ese capítulo entero, aunque la Biblia no relata los hechos específicamente cómo ocurrieron, podemos pensar de alguna manera que debido a que no solamente José y María iban rumbo a Belén para empadronarse. ¿Por qué? Porque un sinnúmero de personas también iban a hacer lo mismo. Porque personas que probablemente llegaron a Belén antes de lo que llegó José y María, ellos sí encontraron lugar para hospedarse. Se entiende que a José y María les pasó como a veces nos pasa a nosotros cuando hacemos un largo viaje por carretera. Que cuando ya nos sentimos cansados en la noche, queremos parar y descansar. Pero en muchas ocasiones ya los hoteles están llenos. Porque hay quienes han decidido viajar antes o han llegado antes que nosotros. Bien, la Biblia dice que el niño, este niño, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nació en un establo porque no había lugar en el mesón. Y dice que lo envolvieron en pañales, como acabamos de leer, y lo acostaron en un pesebre. Para aquellos que no lo saben, la mayoría de los asturianos sí lo saben, porque aquí el ganado abunda, el pesebre era una especie de canal donde se ponía el alimento de los animales que pernoctaba en el establo. Recuerda que hoy en día vamos a cualquier lado y encontramos aparcamientos, ¿verdad? Vamos a un supermercado, una gran superficie y lo encontramos aparcamientos subterráneos muy cómodos. Antiguamente todos los mesones también tenían unos establos. ¿Para qué? Para recibir aquellos animales con los que viajaban esos viajeros, ya fueran burros, fueran caballos o fueran lo que fueran. Los estudiosos de las Escrituras presuponen
que por el estado de embarazo de María, ya no le era posible, entiéndelo bien, seguir caminando buscando otro lugar. Y decidieron quedarse en el establo del último lugar que ellos visitaron. Tú ponte por un momento en José. Nosotros los varones, ponte por un momento en los zapatos de José. Tengo a mi esposa, a mi amada esposa, la cual, bueno, recién casado, comiendo pan de boda, como el que dice, ¿verdad? Va a dar a luz. Y me veo en la obligación, debido al estado de avanzada gestación que tiene ella, de tener que quedarme, de tener que pernoctar, pasar la noche en un establo entre animales. Seguramente en el corazón de José estaría el avanzar, el seguir buscando un lugar más idóneo para ella. ¿Cuántas veces no lo hemos hecho, verdad? Nosotros. Pero sin embargo, debido a que María ya probablemente, como a las mujeres, ¿verdad? Cuando están a punto de dar a luz, los pies hinchados, las molestias, el niño que se le bajaba, bueno, tanto fue que dio a luz en ese pesebre, ¿no? En ese establo, ya no podían seguir avanzando. Así que se decidieron pasar la noche allí. Vemos a pesar de no, el dueño, de no tener lugar en el mesón para ellos, un hospedaje, por ejemplo, un hospedaje normal, como podría ser un cuarto, con las comodidades básicas, él sí les permitió quedarse en el establo con los animales. En otras palabras, mis queridos hermanos, a pesar de todo, a pesar de que estaba Belén saturada, probablemente estaría saturada de aquellos viajeros que venían al censo, que venían a empadronarse nuevamente en la ciudad de Belén. A pesar de todo, este hombre le dio un lugar a José y a María y le dio un lugar a Jesús en su mesón. Esto me hacía pensar, ¿cuántos de nosotros en medio de tantas responsabilidades, en medio de tantas circunstancias, en medio de tantos problemas, vicisitudes que pasamos a lo largo de esta vida, muchas veces no le hacemos lugar a Jesús? En esta Navidad, mis queridos hermanos, recuerda especialmente hacer un lugar para el Señor. Hacer un lugar primeramente aquí en nuestro corazón, ¿verdad? Cuando oraba la hermana, que tuviéramos esa mano extendida, ¿no? Para aquellos que no tienen las mismas bendiciones que tenemos nosotros, de tener mesas abundantes. Hacerle un lugar a Jesús en nuestra mesa, sabiendo y reconociendo de que si nos podemos reunir es porque Él lo ha permitido. Amén. Hagamos y tengamos en cuenta hacer un lugar. No hagas de tu vida, mi querido hermano, y esto te lo suplico, un mesón donde no hay lugar para Jesús. Más bien te animo a que tu corazón sea ese pesebre y tu cuerpo ese establo, y déjalo no solamente nacer en ti, sino desarrollarse en ti. ¿Qué es lo que el nacimiento de Jesús en un pesebre o en este establo significa? Creo, o más bien estoy seguro, mi amado hermano, de que no fue casualidad, como todos sabemos, ¿verdad? Porque para Dios no hay casualidades, sino causalidades, propósitos, ¿no? Por lo tanto, no fue casualidad, sino parte del plan de Dios que su amado Hijo, su unigénito Hijo, el que estuvo con Él cuando formó el mundo, el que estuvo con Él antes de la creación, naciera en un establo. Para de esa manera demostrarnos de alguna manera a la humanidad, a todos nosotros, de que Jesús verdaderamente era un rey, pero era un rey al alcance de todos, sin importar quiénes fuéramos, sin importar nuestra condición, nuestro estatus social. Generalmente, como sabemos, y si no lo sabes ya te lo digo, el acceso a un rey es algo muy limitado. Está reservado solamente para personas de alta condición social, de alto estatus social. Pero no así con Jesús. Él, desde el mismo momento de su nacimiento, mis queridos hermanos, se identificó con aquellos que fueron los primeros en adorarle, aquellos pastores. Los primeros que tenemos que entender es que ellos, hablando de estos pastores,
eran considerados los más bajos de la sociedad. ¿Por qué? Porque los religiosos de la época, debido a su trabajo, estos pastores no podían someterse por completo a las reglas de purificación, debido a que estaban constantemente tratando con animales y todo lo que con ellos conlleva. De tal manera que Cristo nació en un pesebre para demostrar que para Él no hay diferencia social, de que para Él no hay intocables, que Él vino a servir y no a ser servido. Eso es lo que hace un verdadero siervo, un verdadero líder, el servir. Cristo, mi amado hermano, nació para traernos nuevas de gran gozo. Y ahora te pregunto, ¿cuáles son esas nuevas de gran gozo? Es saber, y quiero que seas consciente de esto, quiero que te pongas a trabajar esta materia gris que tienes debajo del pelo. Te has pasado todo el día peluqueando, ¿verdad? Te has pasado todo el día poniendo, peinándote, bueno, yo menos que los demás, pero peinándonos, ¿no? Menos Marco, que está rapadito, y mi parcero también está rapadito. Los demás normalmente nos ponemos tiempo a trabajar con nuestro pelo, ¿no? Pero hay una materia gris que está justamente debajo y a veces hay que ponerla a funcionar. Entiende por un momento, mis queridos hermanos, que incluso antes de la creación del mundo, Dios se acordó de ti. Amén. Dios se acordó, mis queridos hermanos, de tu necesidad. Dios se acordó, mis queridos hermanos, del estado en el cual estamos y decidió que en un momento de la historia de la humanidad enviaría a su Hijo amado, al unigénito Hijo de Dios, para rescatarnos de la condenación del pecado, de la condenación eterna. Y ¿sabe una cosa? Esa facultad todavía está vigente en Cristo Jesús. Él está ahí para ayudarte. No importa cuál sea la situación por la que estés pasando. Él nació para darnos esperanza. En Lucas capítulo 2, versículo 10 dice, pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nueva de gran gozo que será para todo el pueblo. ¿Cómo o qué debemos hacer como resultado de este nacimiento? Mi amado hermano, te invito a que te regocijes y que le dé gloria a Dios en las alturas y ora para que esa voluntad, esa buena voluntad se apodere del corazón de los hombres, como asimismo dice en el versículo 14 de este mismo capítulo 2. Si tú todavía no tienes a Cristo en tu corazón, pasa hoy, te invito a que pase hoy por la ciudad de Belén. Así como lo hicieron aquellos pastores que fueron a Belén a tener ese encuentro con el Salvador, como leemos en el versículo 15. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Hoy, si no lo has hecho ya, este puede ser el día de tu salvación. O quizás el día de volverte a reconciliar con Dios. Segunda Corintios 6:2 dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí, ahora, no dice mañana, ¿no? No dice dentro de 2 días, dice ahora, el tiempo aceptable, aquí ahora, el día de salvación. O como también dice el profeta Isaías en el capítulo 55, versículo 6, buscad al Señor, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto está cercano. Y tú, que ya has conocido y has degustado la gloria de Dios por medio de su Hijo, Cristo, hay algo que también puedes hacer, y es glorificar y adorar a Dios por todas las cosas que Él ha hecho y está haciendo contigo. El Dios y Padre de los cielos
Mis queridos hermanos, en esta época navideña donde tantos veces nos volvemos locos detrás de los regalos, ¿verdad? El Dios y Padre de los cielos nos dio el mejor regalo. Dios el Padre nos dio a Cristo Jesús el regalo que nosotros necesitábamos. Quizás no fuera como muchas veces, ¿verdad? Los padres hacemos con nuestros hijos, no les damos lo que nos piden, sino lo que necesitan. Dios nos dio por medio de Cristo lo que verdaderamente necesitamos y nos dio un regalo completo, porque en Cristo tenemos un Salvador, como dice en el versículo 11, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Aquel que nos rescató de la condición en la cual nos encontrábamos, mis queridos hermanos, porque todos y cada uno de nosotros hemos sido rescatados de nuestra antigua manera de vivir, ¿verdad? Todos recordamos un antes y un después de conocer a nuestro Señor. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, destituidos completamente de la gloria de Dios, inconscientes, mis queridos hermanos, de que andábamos pero no estábamos vivos. Y fue necesario que el reino de los cielos se moviera y de que el unigénito Hijo de Dios viniera al mundo en forma de Salvador, porque no nos podíamos salvar a nosotros mismos. Dios con él también nos mandó un mediador, como dice en 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, a Jesucristo, hombre, porque por él tenemos acceso al Padre por un mismo Espíritu. Por medio de su sacrificio, mis queridos hermanos, hemos sido, y por medio de la fe en él, hemos sido adoptados como hijos de Dios. Él rasgó ese velo que nos separaba. Ahora podemos entrar a este lugar santísimo que es la presencia de Dios, ya no más como advenedizos, como enemigos de Dios, sino como hijos de Dios para hallar gracia para el oportuno socorro. Además de todo eso, mis queridos hermanos, Él es el camino al cielo. En Juan 14:6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie, absolutamente nadie, viene al Padre sino por mí. Mi hermano, Jesús es nuestra esperanza, o mejor dicho, en letra mayúscula, es la esperanza, como dice en Colosenses 1:27, a quienes Dios quiso dar a conocer la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Cristo, la esperanza de la gloria y el regalo de la vida. Porque aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Mi amado hermano, te invito a que celebres a Cristo, el regalo de la vida. Regocíjate en Él siempre. Yo sé que tenemos que tener determinados días, y es bueno que tengamos determinados días para que hagamos memoria de estas cosas. Pero regocíjate en Él cada día de tu vida. Si hoy amaneciste, si hoy tus pulmones volvieron a tomar aire, si hoy te pudiste levantar de la cama, y es un motivo mucho más que suficiente para regocijarte en Él. Porque en Cristo Dios nos regaló una vida abundante en esta tierra. Porque teniendo a Cristo lo tenemos todo, mi amado hermano. Y nos regaló una vida eterna en la siguiente. Porque por medio de Él, y no por mérito propio, por medio de Él, Dios nos ve como reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Él, y solo Él, es el motivo de la Navidad. Pues en ella celebramos, nunca mejor dicho, la natividad de nuestro Señor. Que Jesús sea siempre el epicentro de nuestra celebración y de nuestra vida. El mismo Dios vino al mundo hace 2000 años para que por medio de Él nosotros pudiéramos subir al cielo. Que en todo Jesús tenga ese lugar, mis queridos hermanos, de preeminencia. Recuerda que Él fue el primero entre muchos, que habríamos de ir detrás de Él por medio de la fe. Mi amado hermano, cosas milagrosas han sucedido a lo largo de la historia. Vemos en el Antiguo Testamento las manifestaciones de Dios constantemente. Vemos grandes maravillas, el Mar Rojo
abrirse y pasar su pueblo como por tierra seca, vimos y vemos esos muros de Jericó cayendo con el poder de Dios. Vemos cómo de las mismas piedras brota agua. Vemos, mis queridos hermanos, cómo desde el mismo cielo mandaba ese pan de vida en forma de maná. Y cuando el pueblo se quejó de que tenían falta de carne, dice que eso habrá abundado, hasta que le salga por la nariz, se le mandaba codornices. Hemos visto y podemos ver tantos milagros de un Dios que se manifestó a lo largo de la historia del hombre, que no permaneció impasible, sino que permaneció activo y ha sido activo siempre en la historia de la humanidad. Y vimos, mis queridos hermanos, cómo el mayor de los milagros se hizo manifiesto. Se manifestó en una pequeña aldea, en una pequeña ciudad de Judea, en Belén. El mismo Dios haciéndose hombre. El mismo Dios haciéndose en forma de bebé, de un bebé. Imagínate por un momento el creador de los cielos y de la tierra. El que hizo lo visible y lo invisible. El que con el poder de su palabra llama a las cosas que no existen como si existieran. El único que tiene la capacidad de multiplicar por cero. El que no se rige ni está sometido a ninguna ley natural que él mismo ha creado. Que para él lo mismo el pasado, el presente que el futuro. Ese que creó todas esas cosas, que creó al hombre del polvo y le insufló vida. Ese mismo Dios, el creador, se despojó de toda su gloria. Se despojó de todo su señorío. No teniendo por qué hacerlo, recuérdalo siempre. No teniendo por qué hacerlo. Y vino al mundo. Vino al mundo en un pesebre. Vino al mundo de una manera que ya identificaba, ya nos decía cuál iba a ser su carácter. Manso y humilde. Manifestando esa humildad que anhela y desea ver también en el pueblo de Dios. El mismo Rey de Reyes, Señor de Señores de toda la creación, se hizo accesible. Los primeros que lo adoraron no fueron los Reyes Magos, o como dicen los magos de Oriente. Los primeros que lo adoraron fueron unos simples pastores que estaban vigilando el ganado, al cual se presentaron los ángeles para que fueran a adorarlo. Ese que es accesible a todo y cada uno de nosotros. Dependiente, se hizo dependiente de una mujer. Se sujetó, mis queridos hermanos, a unos padres. El autor de la creación se sujetó a unos padres. Y todo eso lo hizo por amor a ti y por amor a mí. Por amor a ti y amor a mí. Jesús, nombre sobre todo nombre, es la máxima expresión, del amor manifestado. Recuerda que Él no quedó, y esto lo hemos visto, ¿verdad? Por medio de su nacimiento, Él no quedó solamente, como siempre decimos, en meras buenas intenciones. Su amor fue activo y continúa siendo activo. Su carácter no ha cambiado en absoluto, mi amado hermano. Él vino al mundo para rescatarnos. Él vino al mundo como nuestro Salvador. Él vino al mundo, mi amado hermano, como Rey, pero también como un siervo, porque no vino a ser servido, sino a servir. Regocíjate, alégrate, porque hoy en día, mi amado hermano, vemos tantas y tantas cosas, ¿verdad? Tantas cosas que entristecen nuestro corazón. Vemos como en Europa, un día que un continente, un día fue cuna y estandarte de la cristiandad. Vemos como España, que un día fue cuna y estandarte de la cristiandad, llevando la cristiandad al nuevo mundo, mis queridos hermanos. Y hoy en día ya simplemente el decir feliz Navidad ya se ve algo ofensivo. Muchos mercados en Europa, mercados navideños, se tienen que blindar contra ataques.
Estamos perdiendo, mi querido hermano, día a día libertad. Estamos perdiendo nuestra cultura. Estamos olvidando, aún entre los propios cristianos, cuál es el sentido verdadero de la Navidad. Estamos siempre ocupados y preocupados de traer los mejores regalos, de que nuestros hijos tengan los mayores, tengan lo mejor. Que no es malo el querer darle lo mejor a nuestros hijos, no es malo, no te estoy diciendo eso. Pero nos olvidamos de presentarles a Cristo a nuestros hijos, de decirle verdaderamente por qué estamos celebrando esto. Y pese a quien le pese, mis queridos hermanos, pese a quien le pese en todo el mundo, se está celebrando hoy y se celebrará durante esta semana de que el mismo Rey de Reyes, Señor sobre toda la creación, se encarnó y vino al mundo. Pese a quien le pese, mis queridos hermanos, estamos celebrando de que el mismo Dios se hizo hombre, de que nos sacó de nuestra condición en la cual estamos, y gracias a Él y por gracia es que estamos aquí en esta noche. Amén.